Éxodo, Éxodo 31, ¿no? Recordemos un poco que estamos en esa parte donde Dios ha estado dando instrucciones claras a Moisés, primero en cuanto a cada uno de los inmobiliarios del tabernáculo, ¿no? Lo llamó a Moisés a un lugar especial y le mostró, no solamente le dijo, sino le dijo, ven para acá, te voy a enseñar te voy a entregar las tablas de la ley, pero antes de eso le mostró de que él quería que le construyan un tabernáculo, le ha descrito cómo tiene que ser cada uno de los muebles del tabernáculo, le ha mencionado uno por uno. Después de eso le ha dicho incluso cómo debe de ser el mismo tabernáculo en sí, de qué debe de estar hecho, de qué materiales, le ha dado medidas, le ha dado todo. Después le ha hablado de cómo debe ser hecho la vestidura de Aarón y su familia, quienes iban a servir en este tabernáculo. Le ha hablado también cómo debería ser la consagración de Aarón, todos los pasos que ellos tenían que dar para consagrarse a Dios, al servicio a Dios. Todo eso hemos estado viendo y de pronto también vimos en el capítulo 30 que agregó algunos detalles más en cuanto al altar del incienso, ¿no? También en cuanto al lavacro o a la fuente de bronce que era para lavarse las manos y los pies. Y veíamos que cada uno de estos utensilios o cada uno de estos utensilios del tabernáculo y el tabernáculo en sí nos hablan sobre la comunión que quiere tener Dios con nosotros, o bueno, con su pueblo en aquel momento, ¿no? Porque dice, era para yo mostrarme a ti, le decía constantemente, ¿no? Y yo vendré y estaré en medio de ustedes, le decía, ¿no? Y veíamos que también todo esto tiene un cumplimiento espiritual en la vida de nosotros, que ahora somos el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo espiritual de Dios, somos el pueblo, es decir, somos miembros de su cuerpo, ¿no? Entonces, somos su iglesia. Entonces, todo esto también representaba o apuntaba a lo que Cristo iba a hacer con nosotros, ¿no? Para tener comunión con nosotros. Y en muchos de estos accesorios hemos visto muchas veces reflejado nuestra vida de oración, hemos visto reflejado la persona de Cristo, hemos visto reflejado el Espíritu Santo y muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a continuar ya con este último capítulo antes de que Moisés se despida de Dios allá encima del monte y descienda ahora a aplicar todo lo que se le ha mostrado. Entonces, la pregunta era hasta el momento, ¿no? Si Dios le ha dado cada detalle a Moisés, ¿se acordará? Es como que de pronto, ¿no? Decíamos, nos mandan a comprar algo o a hacer algo y así te muestren la maqueta y te lo dicen de manera audible. La pregunta es, una vez que yo descienda a hacer todo lo que Dios me ha dicho que haga, ¿me acordaré? Es complicado, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo es que Dios incluso va a proveer hombres capaces con la sabiduría, y vamos a ver que no tanto en la sabiduría humana, sino que va a dar un don especial de su Espíritu Santo a estos hombres que van a ser responsables de hacer cada uno de estos detalles del tabernáculo, ¿correcto? Y entonces en ese capítulo estamos. Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, ¿no? O a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Muy bien, dice, así como, entonces dice, ¿no? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, ¿no? Hijo de Uri. ¿Quién sería este hombre, ¿no? A quien Dios ha llamado. Entonces vemos que Dios está haciendo un llamado específico y está especificando de qué tribu incluso sería, ¿no? Dice, sería de la tribu de Judá. Entonces, así como Dios había llamado a Moisés para una función, así como Dios ha llamado al linaje o a Abraham y su familia para que cumplan una función sacerdotal, también está llamando a un personaje para un trabajo específico, y este hombre era de la tribu de Judá, ¿no? ¿Y qué es lo que iba a hacer este hombre? Era un artesano, lo dice más adelante, mira lo que dice el verso 30, y yo le he llenado del Espíritu de Dios, y la palabra Espíritu está con mayúscula, es decir, y yo le voy a dar de mi Espíritu Santo en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar, dice, diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces vemos
que Dios está proveyendo de su Espíritu Santo a este hombre llamado Bezaleel, ¿no? Está proveyendo de todo este espíritu de sabiduría, dice, le está dando todo tipo de conocimiento para que pueda obrar en todo eso, ¿no? Entonces, básicamente era un artesano que iba a trabajar con cada uno de los materiales que hemos visto, de los cuales tenían que ser hechos los muebles y el mismo tabernáculo en sí, ¿no? Entonces, Dios está dando, está capacitando, ¿no? Entonces, lo va a capacitar de una manera sobrenatural para construir el tabernáculo. Entonces, esto también nos indica que humanamente en sus fuerzas iba a ser complicado, pues, ¿no? Cumplir con cada uno de los requisitos de Dios, medidas, material, pureza, cada una de las cosas que él había especificado, y como te vuelvo a decir, ¿no? Todo fue audible hasta ese punto hacia Moisés, y bueno, le mostró, ¿no? El tabernáculo, cómo debía de ser, ahí cuando él estuvo allá arriba en el monte, pero definitivamente Dios también se estaba previniendo de que no iba a ser Moisés el que iba a hacer esto, sino iba a ser este hombre llamado Bezaleel, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Que para Dios era tan importante, así como la obra sacerdotal que iba a hacer Aarón y su familia, y había pasos para que ellos sean consagrados y hagan las cosas tal como Dios había estipulado, cada uno de los sacrificios, cada uno para que respeten el lugar santísimo, el lugar santo, con qué frecuencia prender el candelero, con qué frecuencia prender los inciensos, con qué frecuencia hacer los sacrificios. Cada uno de esos detalles también Aarón y su familia tenían que estar capacitadas, ¿no? Pero no lo iban a poder hacer si no habían sido llamados por Dios. Dios les está, y es más, antes de comenzar ellos su ministerio, tenían que ser ungidos, ¿no? Y el ser ungidos es una representación de que Dios está poniendo de su espíritu para que ellos puedan cumplir esta labor. Y eso para nosotros nos parece importante, ¿no? Son las cosas del Señor, decimos. Él era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes, y claro, ¿cómo no va a ser importante, no? Pero así de importante también era que se construya cada uno de los aspectos del tabernáculo. Y para eso Dios está proveyendo ¿de qué? Nada menos que de su Santo Espíritu, ¿no? Y se lo está dando a este hombre llamado Bezaleel, ¿no? Ya te imaginas cuántos hubiesen querido ser Bezaleel aquel entonces, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que todo esto que Dios le está dando va a ser para que él lo plasme exclusivamente para el tabernáculo, ¿no? No es que, hey, Bezaleel, me han dicho que eres bueno, también construye mi casa. Bueno, no va a poder hacer uso de esta capacidad sobrenatural para otras cosas, sino específicamente tenía que ser ¿para qué? Para construir el tabernáculo. Pero no solamente era él, porque mira lo que dice el verso 6 en adelante, dice, y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, ¿no? Hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Y no solo eso, entonces Dios también iba a ungir a otro hombre de la tribu de Dan, un hombre llamado Aholiab, y otros hombres más, dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Entonces no solamente serían dos personajes, aunque nos menciona dos nombres específicos, dicen algunos comentaristas bíblicos que estos dos personajes estaban encargados por así decirlo, de liderar la construcción del tabernáculo, ¿no? Pero que junto a ellos había toda una compañía de hombres, pero tal como dice Dios en este punto, que él daría, ¿no? Dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Entonces Dios estaba llamando dos hombres, ciertamente, a dos varones, pero junto con ellos todo un grupo, ¿no? De personas que iban a estar dedicados exclusivamente a ¿qué? A construir el tabernáculo, ¿no? Entonces, qué interesante es esto, porque esto nos habla que cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios te llama a hacer una labor, no te deja solo. No te pide que lo hagas en tus fuerzas, porque vas a fracasar, primero, y te vas a frustrar, segundo. Tercero, no lo vas a hacer como Él quiere. Entonces, para eso Dios, ¿qué es lo que hace? Provee de su espíritu. Y ya llevándola a un punto nuevo testamentario, es decir, de nosotros,
Cuando Dios nos llama a hacer cosas para Él, la predicación es una área en la que Dios llama y es un área muy, muy especial, en el que Dios da de su Santo Espíritu a las personas que predican de su palabra, les da un don especial, al cual nosotros en el Nuevo Testamento lo llamamos el don de enseñanza, ¿no es cierto? Y decimos que todo pastor tiene que ser un maestro, ¿no? Porque lo que su función es enseñar, alimentar con la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, no me cabe duda que de pronto los pastores tienen un don especial de parte de Dios, pero yo que me estoy dedicando solamente quizás a hacer otras labores, pero también quiero servir a Dios, ¿también me dará de dones? Cuando hemos hecho el estudio de los dones del Espíritu Santo, hemos visto que hay dones de servicio, dones de presidir, ¿no? Dones de dirigir, dones de repartir, dones de misericordia. Entonces, cuando Dios te llama, sea para que prediques su palabra públicamente, o sea para que sirvas en cualquier otra área, para Él no hay áreas importantes ni menos importantes. El hecho que Dios te llame a hacer algo para Dios, eso ya lo hace especial. Especial no lo hace si lo otro es público y lo otro nadie lo va a ver. Especial lo hace que Dios te haya llamado a hacerlo. Y para eso Él te va a proveer de su Santo Espíritu. Y es por eso ahí viene la importancia de que descubramos nuestros dones que Dios ha proveído, ha provisto para cada uno de nosotros. La pregunta es cuál será el don que yo tengo, cuál será el don que tú tienes, ¿no? Y ponerlos en práctica. Pero vemos que aquí incluso para la construcción del tabernáculo, para algo que quizás muchos dirán, bueno, pero eso es obra del constructor, Dios está proveyendo de su Santo Espíritu. Vemos en el libro de Hechos cuando se levantaron diáconos, en el capítulo 6, diáconos para repartir pan, alimento a las viudas, dice que tenían que estar llenos de la palabra, de buen testimonio. Y más adelante los vemos a estos hombres que fueron levantados para repartir alimento a las viudas. La Biblia claramente dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de palabra, lo vemos predicando y haciendo la obra de Dios. Entonces, no hay siervo que pueda decir, yo sirvo a Dios sin necesidad de que Dios me capacite. No creo que sea necesario que para el servicio que yo voy a hacer, que Dios todavía tenga que ser algo sobrenatural. Créeme, que si vas a hacer las cosas para Dios, Dios se tiene que capacitar. Déjate capacitar por el Señor. Pero ¿dónde vienen los fracasos? Uno, que cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando queremos hacer las cosas en nuestras capacidades, y nos damos cuenta que no llegamos la talla o simplemente perdemos el propósito de que a quien estamos sirviendo es a Dios. Y entonces aquí vemos cómo es que Dios está proveyendo nada más y nada menos que su Santo Espíritu. Pero ¿para qué lo estaba proveyendo de su Santo Espíritu? Dice la última parte del versículo 6, dice, para que hagan todo lo que te he mandado. Era exclusivamente para que ellos lo pongan ¿a qué? En función o para edificar el tabernáculo. Específicamente era para eso. Cuando Dios da dones a su iglesia, llevándolo nuevamente a una aplicación de iglesia, de creyente, eso fue para ellos, ¿no? Para que construyan el tabernáculo. Pero ya viniendo a nosotros, cuando Dios da dones a través de su Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, a ti y a mí, es específicamente para qué? Para edificar la iglesia. Pero la iglesia ya no es un local, ya no es un tabernáculo físico. La iglesia ya está conformada por personas, por vidas. Y es por eso que el libro de Corintios, capítulo 14, verso 12, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y el segundo punto esta noche es de que no vas a poder servir a Dios como Dios quiere si no te dejas capacitar por su Santo Espíritu, porque lo vas a estar haciendo en tus fuerzas. Pero si estás siendo capacitado por su Espíritu, que sea para edificación de su iglesia, no para una edificación personal. ¿Me dejo entender?
Los dones que Dios nos da es para edificar vidas, para edificar a alguien más, para bendecir a alguien más. No es para bendecirnos a nosotros mismos. No es para sacar provecho de esos dones. No es para decir, ¿y qué favor me hace? El mayor favor ya te lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora todo lo que tú haces es en agradecimiento y en respuesta natural a lo que Él ha hecho en tu vida. Y para eso, incluso para eso, Dios necesita capacitarte. Y ahí viene el tercer punto, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos en ser guiados por su Santo Espíritu? ¿Es necesario que los siervos de Dios se capaciten, se preparen? Sí, pero incluso esta capacitación, esta preparación, no pueden reemplazar ese don del Espíritu Santo que solo Dios sabe darlo. Entonces, de tal manera que es compartido. Dios te da de los dones y tú tienes que saber desarrollarlos, ejercerlos, porque Él no lo va a ejercer por ti. Él cumplió en dártelos. Estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, estaba en ellos el libre albedrío si ponerlo en función y al servicio del tabernáculo o en simplemente hacer lo que ellos quieren. Ellos ciertamente vamos a ver en capítulos más adelante que lo van a poner al servicio de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿estamos poniendo al servicio de Dios lo poco o lo mucho que ya hemos aprendido de parte de Dios? Ese don que ya nos ha dado, o todavía estamos en un punto en decimos, no sé qué hacer para el Señor. Y esa pregunta es válida también, ¿no? Cuando dices, no sé qué hacer para el Señor, porque al menos comenzó con una pregunta, ¿no? Al menos hay un interés. Más triste es cuando decimos, bueno, yo no creo que sea útil para el Señor. Todos en las manos del Señor somos útiles. Pero vuelve a decir, no por el material que esté deshecho, sino por el Santo Espíritu que va a estar sobre ese vaso de barro que tú eres, ¿no? Entonces, Colosenses 3:23 dice algo interesante. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Cuando servimos en la carne, servimos a los ojos de la gente, ¿no? Para los hombres, ¿no? Y estamos buscando aprobación de los hombres, de los seres humanos. Estamos buscando de pronto un gracias, de pronto buscamos un aplauso y de pronto si yo hice algo para el Señor o hice algo en la iglesia y nadie me dijo gracias, de pronto se entristece mi corazón, y si me dicen gracias, de pronto se infló mi corazón y de pronto estoy sirviendo ¿para qué? Como dice Colosenses 3:23, para los hombres. Pero aquel que está sirviendo al Señor porque ha entendido que es el Señor quien lo está capacitando, que es el Señor quien está haciendo la obra, simplemente va a servir para el Señor. Lo vean o no lo vean, lo agradezcan o no lo agradezcan, lo aplaudan o no lo aplaudan, le den like o le den dislike, va a servir para el Señor. Servir públicamente muchas veces es fácil. Servir en el anonimato es difícil, cuando nadie te ve, cuando sabes que solamente Dios te está viendo. Esto me trae a memoria una lectura de un libro cristiano que leí hace mucho tiempo atrás. Esas grandes embarcaciones, o bueno, cruceros, así como el Titanic, que ustedes han visto por película, ¿no? Normalmente dice que cuando parte de un destino, de un lugar y llega a un destino, normalmente los reciben con aplausos y todo eso, porque es toda una hazaña cuando un crucero parte y llega, ¿no? Entonces eso era normal antiguamente, no sé si ahora lo será, ¿no? Entonces siempre que llega un crucero, es decir, ha cruzado el océano, imaginemos, y cada vez que llega a un puerto o a su destino, siempre los reciben con palmas, ¿no? ¿Y quién es el primero que recibe las palmas? Es el capitán, ¿no? O sea, el capitán que está al mando del barco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es a quien todos lo ven, saben quién es el que ha estado capitaneando ese crucero, ¿no? Y hubo un capitán que de pronto, mientras él recibía las palmas, dijo, no, las palmas no son para mí. Las palmas son para los braceros, dijo. ¿Y quiénes son los braceros, no? O los carboneros también lo conocen. Aquel entonces esas grandes embarcaciones funcionaban a carbón. Y él decía, las palmas son para aquellos que están en la parte más inferior de la embarcación, alimentando de carbón a los motores, ¿no? Para que ese barco pueda funcionar.
Y debe de ser así en realidad, ¿no? Hay mucha gente que muchas veces ha hecho un trabajo y nadie le ha dado las gracias, nadie lo ha visto, y muchas veces quizás estamos aquí gracias a esas personas. Yo no sé cuántas personas habrán estado orando por mí para poder convertirme, para poder haber venido a los caminos del Señor. Y a veces nosotros también oramos en las reuniones Zoom, ¿no? Por diferentes personas que quizás ni te conocen y quizás nunca te van a dar las gracias, porque simplemente, no porque no lo quieran hacer, sino simplemente porque no te conocen. Pero recuerda, es Dios el que está viendo los corazones, con qué corazón estás orando. Por eso decimos, cuando oramos por los niños de la escuela dominical, en muchas ocasiones hemos dicho, a lo mejor estamos orando por futuros pastores, futuros misioneros, futuros evangelistas, futuros ministros de alabanza. Y quizás ellos ni van a enterarse de lo que sucedió en nuestra reunión de oración. Pero ¿sabes qué? Que tu servicio no haya sido para que ellos se enteren. Que tu servicio haya sido como para quién? Como para el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo es que Dios está proveyendo de su Santo Espíritu, incluso para estos detalles que podríamos decir nosotros, ¿no? En las cosas del Señor todos son importantes. Veíamos hace poco, hablábamos en los distintivos, la función de los diáconos en la iglesia. La función de los diáconos en la iglesia muchas veces, por ahí nos contaban que les habían dado otra connotación de autoridad, ¿no? Pero básicamente la palabra diácono significa servidor o siervo. Son los que están colaborando o sirviendo en las cosas no netamente espirituales de la iglesia, aunque son servicios espirituales, pero ellos están haciendo todo lo que quizás el resto no lo ve. Cuando teníamos reuniones presenciales, siempre teníamos 2 personas cuidando a los niños. Yo diría, aguantando niños ajenos, ¿no? Pero lo hacían con mucho amor para el Señor. Ustedes saben cómo son sus hijos. Quizás cada vez cuando teníamos reuniones presenciales llegaban y el templo estaba limpio, ¿no? Es porque media hora antes o 1 hora antes alguien había venido y lo había barrido y lo había limpiado. No era el pastor, porque el pastor se cansó. No, esa es broma, ¿no? Cuando no venía nadie tenía que serlo yo, definitivamente. Pero había personas que venían voluntariamente, o personas que voluntariamente decían, pastor, puedo ir un sábado para lavar las sillas, y de pronto llegaba domingo y veían las sillas blanquitas, ¿no? De lo que ya estaban crema. Y tú dices, ¿quién lo hizo? Quizás nadie se preguntó. Pero ese querer, como ese hacer que esas personas hicieron, te he contado unos cuantos detalles, ¿no? Lo puso el Espíritu Santo, los capacitó, les dio ese don de servicio, porque en sus fuerzas no creo que lo hayan hecho, y si lo han hecho, ya su roche con el Señor, ¿no? Porque también, ¿no? Pero yo creo que lo han hecho porque ciertamente el Espíritu Santo les ha dado ese don de servicio. Y ahora mismo, ¿no? La escuela dominical, muchos ven, quizás ahí dicen, la hermana Sofía, qué tal don de enseñanza que a los niños, la hermana Judy también está ahí, pero detrás de ellos hay más personas trabajando. Vemos a nuestra hermana Luz, ¿no? O sea, que está haciendo seguimiento a los niños, mande su video, mande su trabajo y está ahí. Esa es una chamba. Y ese es un don de servicio, porque nadie le ha impuesto ese trabajo. No, es una de las razones o una de las maneras como servimos en la iglesia es de que ningún trabajo debe ser obligatorio, sino debemos entender que servir a Dios es un privilegio. Amén. Entonces, pero eso solamente lo va a poder causar el Espíritu Santo morando en nuestra vida. En nuestras fuerzas puede durar 1 día, 2 días, 3 semanas y vamos a, como decimos, patear el tablero, diciendo esto no va conmigo. No se hace por entusiasmo las cosas. Las cosas se hace porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y te está capacitando para hacer lo que tienes que hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta ahí hemos visto cómo es que Dios entonces ha provisto de su Espíritu Santo y ha capacitado a estos hombres. ¿Para qué? Para edificación del tabernáculo. Pasemos al verso 7 en adelante. Va a dar ahora nuevamente Dios, es como conoce, creo, al hombre. Y cuando digo al hombre me refiero exclusivamente al varón también, ¿no? Porque a quien estaba dictando todo esto era a Moisés, ¿no? Y a cuánto de nosotros nos ha pasado de pronto que cuando a mí me ha pasado muchas veces, Sofía me dice, coge una hojita, te voy a dictar, está lavando ella, ¿no? Te voy a dictar qué vas a comprar para hoy día, porque yo soy algo a comprar al mercado, les cuento, ¿no? O sea, el que hace las compras del mercado soy yo. Cada vez que tengo break en la hora de la mañana, en la hora de clase, y a veces le digo, así nada más, dime, ¿no? Y de pronto me manda
una receta para tallarín rojo y le traigo para caucao, ¿no? Entonces, esa es la mente del hombre, sobre todo, ¿no? Imagínate que si Dios le hubiese dicho una sola vez a Moisés y ya Moisés, Dios, pero ¿qué dijiste ahí? No, hemos visto que repetidas veces le decía para que hagan conforme como yo os he mandado. Y ahora, cuando ya está llegando al final de la conversación, que ha durado unos 2 o 3 capítulos, no, 6, 8 capítulos, del capítulo 22 comenzó esta conversación, vemos cómo es que al final nuevamente le va a hacer la lista, ¿no? La lista final, incluso, mira, dice verso 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Y finalmente, ¿qué dice? Harán conforme a todo lo que os he mandado. Entonces es como que le da un resumen punto por punto de lo que tenía que estar dentro del tabernáculo, ¿no? Le da una lista, ¿no? Que Dios le da prácticamente organizada. ¿Por qué? Para que no se olvide, ¿no? Entonces, si Dios está haciendo una lista, un resumen final al momento de darle esto a Moisés, es que para él era importante cada uno de los utensilios, ¿no? Uy, no hay lavacro, así nomás, no. Veíamos que el lavacro tenía una función especial. Uy, no hay candelero, así nomás, no. Veíamos que el candelero tenía una función especial que era iluminar todo el tabernáculo. Uy, no hay los panes de la proposición, no hay, no, todo, ¿no? Le está dando la lista de todo porque cada uno de los utensilios era de suma importancia, ¿no? Y les termina diciendo, harán conforme a todo lo que te he mandado, ¿no? Eso es interesante esa frase, ¿no? Que háganlo conforme a todo lo que te he mandado. Y va a terminar más adelante incluso mostrándole, ¿no? Diciéndole, así como te mostré. Entonces, ¿esto qué nos recuerda? Que el Señor estaba siendo exclusivo, ¿no? O sea, específico en cada uno de los accesorios del tabernáculo, ¿no? Es más, pasajes atrás, capítulos atrás, le decía, conforme te he mostrado, y el libro de Hebreos, cuando hemos estudiado también Hebreos, decíamos que cada uno de estos accesorios del tabernáculo, y el tabernáculo en sí, que estamos hablando ahora en Moisés, dice, es una sombra, ¿ya? Es un bosquejo del tabernáculo celestial. Entonces, si Dios le había mostrado a Moisés el modelo, definitivamente le había mostrado el tabernáculo celestial. Y ahora Moisés va a tener que replicar eso, ¿no? Según las características que Dios le ha dado. Y luego nuevamente vemos que Hebreos dice que eso era una sombra del verdadero tabernáculo celestial de Dios. Y el libro Apocalipsis nos da, o no solo Apocalipsis, sino también Ezequiel, mismo Isaías, que tuvieron una visión del trono de Dios, nos dan características que ciertamente lo vemos en este tabernáculo, ¿no? Nos dan características, por ejemplo, del candelero de oro, ¿no? Como es que tenía 3 brazos a cada lado y en total eran 7, ¿no? Con el brazo que estaba en medio y todos unos detalles que lo hemos visto punto por punto, ¿no? Entonces, dicho eso, para Dios era importante que se haga como Él había mandado. Y después de eso, mira lo que viene como parte final del capítulo, dice, verso 12. Va a hablar de un tema que también ya lo hemos hablado tiempo atrás cuando hablábamos de los 10 mandamientos. Lo hemos visto, pero ahora nuevamente lo va a volver a tocar. Pero le va a dar el sentido, le va a dar el sentido para qué es que Dios había determinado este día. Mira lo que dice el verso 12 al 13. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Entonces le va a decir que ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo? No es que, uy, mira, nos gana la hora, tenemos que construir un tabernáculo, el día de reposo ya fue. Para ellos, recordemos, fue un mandamiento exclusivo que guarden sus Shabbat. En el Antiguo Testamento, o el pueblo de Israel,
específicamente fue el séptimo día, que tenían que guardarlo. Guardarlo es decir, ese día ellos no podían ejercer ningún tipo de trabajo, ningún tipo de labor, ni siquiera salir a recoger el maná porque no iba a haber maná, ¿no? O sea, un día antes iba a haber doble maná, por así decirlo, pero ese día no había maná. Entonces, lo que le está diciendo, va a haber mucho trabajo, va a haber mucha labor, van a tener que construir un tabernáculo, pero ese construir el tabernáculo que no los desenfoque de guardar el día de reposo. Ahora, el día de reposo tenía un sentido, dice, porque es señal, le dice, era señal de algo, ¿no? O sea, no es que el día de reposo era netamente porque iba a haber un cansancio. Y aunque descansaban de alguna manera físicamente, pero sobre todo era un reposo espiritual, porque le dice, ¿no? Porque es señal, es decir, esta señal del día de reposo, cuando es señal, no es que sea la realidad. No sé, los que han viajado al norte o a cualquier parte del país, cuando tú te estás yendo en la ruta, dice, ¿no? Huaraz, y ahí es un desvío, ¿no? De pronto dices Trujillo, dice un desvío. ¿Eso qué es? Una señal, ¿no es cierto? ¿Me dejó entender? Entonces, si yo me detengo ahí y me abrazo de la señal, digo, este es mi Huaraz. No estoy en Huaraz, es una señal que me está apuntando donde queda Huaraz, pero ese lugar no es Huaraz, es una señal. Entonces, el día de reposo que se dio no era el reposo en sí, porque el reposo en sí no lo van a encontrar en un día, el reposo lo van a encontrar en el mismo Señor. Y más adelante, este día de reposo, vemos que apuntó, como dice el libro de Hebreos, al reposo que solamente Cristo puede dar a la humanidad. Entonces, ciertamente ellos tenían que guardarlo como un mandato, pero ¿para qué? Para que en ese día ellos consagrar su vida a Dios, para que ese día ellos descansar espiritualmente en Dios, para que ese día ellos puedan recordar, incluso mira lo que dice la última parte del verso 13, dice, lo voy a leer todo el verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros y vuestras generaciones, ¿de qué dice? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, el día de reposo era para que ellos recuerden que es Dios el que los ha santificado. ¿Y qué significa la palabra santificado? Que es Dios el que los ha rescatado, que es Dios el que los ha apartado, y que no se les pase por la cabeza que el estar haciendo un tabernáculo, que el estar haciendo las cosas del Señor, eso los está haciendo santos. Las cosas que ellos hacían no los hacía santos. Dios es el que los ha santificado, y porque han sido santificados y apartados de Dios, es que ellos tienen que vivir de una manera, cumpliendo los mandamientos y haciendo cada una de las cosas que Dios los ha mandado hacer. De tal manera que el obrar no te santifica. El que santifica es Dios. No es que ellos hicieron todo esto para que recién Dios los saque de Egipto, sino porque Dios los ha sacado de Egipto, ahora les está diciendo que vivan de una manera diferente, para que sean luz para las otras naciones del mundo. Pero, nuevamente, el ser humano invierte la cosa. Pasan los años y el judío llega a pensar que el hacer cosas es lo que santifica, y comienzan a buscar una salvación en obras y se olvidaron del verdadero reposo que es Dios. Por eso digo que cuando más adelante a Jesús, teniendo al Señor Dios con nosotros, y de pronto ven a Jesús obrando y sanando un día de reposo, cuestionan y dicen, pero si está prohibido, ¿por qué haces eso? Y Jesús da una respuesta magistral, dice que Él es el Señor del día y que el día ha sido hecho para el Señor. ¿Me dejó entender? Que que el día ha sido hecho para el Señor y no el Señor para el día. Y lo que Jesús está diciendo, ustedes no han entendido lo que significa día de reposo. Me tienen frente a ustedes, a quien deben de buscar, en quien deben de descansar ese día de reposo. Pero han sacado al Señor del día de reposo y su mirada la han puesto en reglas y normas que tenían que cumplir.
y eso a ellos les traía descanso a su alma, y así no era. El descanso tenemos que encontrarla en la gracia de Cristo, en la verdad de que Él los había rescatado. Entonces Dios le está diciendo, la señal era que esto apuntaba a que Dios es el que los ha santificado y los ha llamado a esta nueva relación que ahora ellos pueden tener, incluso a tener a Dios en medio del tabernáculo. Y ellos tenían que recordar eso, que no estaba tanto en lo que ellos estaban haciendo, sino en lo que Dios había hecho meses atrás, cuando ellos estuvieron en Egipto. Lo mismo ocurre hoy en nuestros días para con nosotros, con las personas que ya somos creyentes. Pensamos que las cosas que estamos haciendo para Dios nos vuelve más santos. Pensamos que porque ya no tomo te vuelve más santo, porque ya no fumo te vuelve más santo, porque ya no miento te vuelve... Y todavía decimos, qué santo te crees. No, no digo chao. Somos santos porque Cristo es el que ha pagado por nuestros pecados en una cruz. Y por eso es que Pablo dice, por tanto os ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, es decir, que vivas como realmente haber sido santificado, que el pecado ya no tiene gobierno sobre tu vida. Por eso que Pablo en Efesios capítulo 4, los primeros versículos dice también nuevamente, os ruego que andéis conforme a la profesión con los que habéis sido llamado, que vive como cristiano. No es que por tu obrar te vuelves cristiano. No es que porque dejaste de fumar o dejaste de mentir te vuelves creyente. No, si ya eres creyente en Cristo, vive como creyente. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero el hombre suele invertir la cosa. Piensa que por lo que hace, eso lo hace más santo, más acepto a Dios. No, porque ya eres acepto a Dios, es que necesitas vivir de una manera diferente. Que aunque estés en este mundo, ya no eres de este mundo. Que ahora eres sal de la tierra en este mundo que está en degradación. Que ahora eres la luz de Cristo en este mundo que está en tinieblas. Y la cosa y la figura cambia. Y descansaremos en Él, que Él es el que va a hacer la obra en nuestra vida. Aquí el pueblo, justamente el día de reposo, tenía que enseñarles y recordarles eso, que Dios los había librado de Egipto por gracia, por misericordia, por amor de su palabra, y que ahora todo lo que ellos están haciendo, tabernáculo, una ropa bonita para Aarón, cada una de esas cosas era porque ya han sido rescatados, no para ser rescatados. Todo lo que tú haces para el Señor no es para que seas salvo, es porque ya eres salvo, es porque ya veniste al reposo del Señor, es porque tu vida está reposando en Cristo. Amén. Pero continúa y mira, y va a dar un segundo punto, un segundo propósito el día de reposo. Dice, así que guardaréis el día de reposo nuevamente. Dice, porque santo es a vosotros, dice, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio del pueblo. Seréis, dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Para ellos era una orden, un mandamiento literal, ¿ya? Dice, consagrado, dice, a Jehová, pero no es que ese día, bueno, hoy día no trabajo, no solamente era cesar de mis labores, sino que ese día ellos tenían que consagrarle a Dios. Ese día justamente se dedicaban a recordar el rescate de Dios en su vida, a recordar la palabra de Dios, lo que ya estaba escrito, los mandamientos, los estatutos. Ese día se recogían, o es decir, se reunían en familia a recordar cada uno de los significados del tabernáculo. Ese día se reunían a ver cada uno de los detalles que hemos aprendido nosotros. Tenían que consagrarle a Dios. No solamente dices, bueno, día de reposo, hoy día veo Netflix todo el día. No, porque no solamente está refiriendo a un reposo físico, sino un reposo espiritual. Y un reposo donde solamente me voy a negar de hacer cosas y no voy a dedicar ese tiempo para estar en comunión con Dios, no es reposo. Es como aquel que de pronto dice, estoy estresado, necesito ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, y va, pero su mente sigue pensando en el recibo de luz vencido, en los problemas en la casa, en la discusión. En realidad no está descansando en el Señor. Y estamos usando nuestro congregar como un amuleto, porque
Estoy reposando en el Zoom, pero no estoy reposando en Cristo, a quien se predica en ese Zoom. Cuando vengamos al Señor, ven y ríndete al Señor, como dice, de cuerpo entero. No, Señor, quiero dejarte mis cargas. Es como aquel dice, me está yendo mal, voy a orar, y hacemos una oración así trivial, ¿no? Y pensamos que porque hemos orado ya tiene que responder. No, en esa oración dice, pide, ríndete al Señor, confiésale tus necesidades y cree en lo que has orado. Decía un autor de un libro cristiano, también me olvidé el nombre, un pastor, decía que eh, la parte más importante de una oración, desde su punto de vista, él decía, ¿no? Son los minutos después de haber orado. Porque los minutos después de que has orado, muchas veces te vienen un montón de dudas. ¿Cumplirá? ¿Lo hará? ¿Cuándo cumplirá mi oración? Esos minutos después donde tú tienes que salir después de haber orado confiando en que Él hará conforme a su voluntad. ¿Amén? Pero mira lo que dice el verso 17, es interesante el verso 17, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová de los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y yo este texto lo había leído innumerables veces, y decía, algo nada más debe tener, algo debe tener, porque Dios se pone como ejemplo de haber cesado de sus labores, ¿sí o no? Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿qué dice? Cesó y reposó. La pregunta es, ¿el Señor necesitaba reposar? ¿El Señor estaba cansado y necesitaba reposar? ¿De pronto le faltaban las fuerzas? ¿O por qué es que de pronto el Señor también descansó, ¿no? Cesó, y a veces decimos, ya ves, hasta Dios se cansa, ¿no? Es como cuando Jesús vino a Juan y le dijo, Juan, bautízame. Y el bautismo era una señal de arrepentimiento. Yo digo, ¿Jesús necesitaba arrepentirse? No. Pero Jesús da una respuesta interesante a Juan, le dice, para que se cumpla toda justicia, es decir, para que se cumpla toda justicia, es decir, para dejar un referente, un legado, decía alguien ayer. ¿Para quiénes? Para los que iban a venir después y digan, Jesús lo hizo, aunque no necesitaba ser bautizado. Lo hizo públicamente y hubo un propósito. Bueno, no quisiera ahondar en ello. Pero Jesús no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo como ejemplo para los que vienen. Dios necesitaba descansar, no necesitaba descansar. Pero ese 7º día que Él descansa, más habla de los 6 días anteriores que de ese mismo 7º día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está indicando? Que en esos 6 días Él acabó la obra. Que en esos 6 días Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Que ya no hay nada más que crear. De todo, que todo ya ha sido creado. Que Él lo ha creado todo. No hay nada más que añadir. Que el ser humano ya no va a añadir nada. El ser humano, en base a eso que ya está creado, hacemos muchas cosas. Tecnología, todo lo que hay. Y ese 7º día me está hablando de los 6 días que el Señor lo hizo todo. Y que no hay nada que agregarle. ¿Me dejó entender? Entonces, eso es lo que tenía que entender el pueblo de Israel. Que en últimas instancias ellos estaban haciendo tabernáculo, iban a hacer, consagrar sus vidas, iban a vivir en santidad, guardando los mandamientos, pero tenían que entender que en últimas instancias el dueño del oro y la plata, el creador de la madera, de acacia, de todo lo que les había pedido, él ya lo había creado todo, que él es el dueño de todo eso. Entonces le dice que sea señal, ¿no? Así como yo he reposado, para hacerles entender que la obra ya ha sido completa y que todo lo que ellos van a hacer está dentro de mi obra que yo he hecho, dentro de mi creación que he hecho. Y en medio de eso yo los he llamado ahora para que sean señal para las otras naciones de cómo es ser un pueblo gobernado por Dios. Por cierto, la palabra Israel significa gobernado por Dios. Que cómo es un pueblo cuando es recíproco con Dios. Porque lo que tenía que hacer el pueblo de Israel es mostrar reciprocidad con Dios, con ese Dios creador, con ese Dios que los ha librado del yugo egipcio. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel.
y de pronto no tenía por qué subírseles, como se dice nosotros, ¿no?, los humos y pensar que son alguien por lo que hacen, porque eso es lo que vemos miles de años después, ya en los tiempos de Jesús. Ellos pensaban ser alguien frente a los demás, pensaban ser superiores que los samaritanos, pensaban ser superiores que los gentiles, y se olvidaron que de pronto habían sido rescatados en gracia por el Dios creador. Entonces, mis hermanos, de la misma manera, nosotros no estamos obligados a cumplir el día de reposo, y lo podemos decir con toda contundencia porque diferentes pasajes del Nuevo Testamento lo dicen, que estamos en un nuevo pacto, lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Un mejor pacto, ni siquiera dice un nuevo nada más, sino es un nuevo pacto y mejor pacto. El libro de Colosenses es claro cuando dice que nadie os juzgue por día, por fiesta, por comida, ¿no? Porque ya el Señor lo ha cumplido todo, que hemos creído en Él, hemos descansado en Él. El libro de Hebreos dice que el verdadero reposo a donde apuntaba cada una de estas cosas que estamos viendo en el Antiguo Testamento era Cristo, que finalmente nuestro reposo está en Cristo. Si bien es cierto, entonces no debemos de cumplir en la forma, en el día como tal, el día de reposo, porque el Nuevo Testamento lo dice claramente que todo eso ya cesó para nosotros, y es más, que nosotros somos gentiles. Es más, hubo un pleito en el libro de Hechos, capítulo 14, 15, cuando querían imponer la circuncisión y otras cosas más a los gentiles. Pablo fue, y ¿qué es lo que determinó de pronto el Espíritu Santo? Dijo, ¿no?, que no se los juzgue de circuncisión ni que guarden días, nada, solamente que no coman alimento dedicado a las idolatrías, eso por un tema de testimonio, ni siquiera por salvación, ¿no? Entonces es claro el Nuevo Testamento cuando dice que el día de reposo ya cesó. Pero no es que cesó porque ya no necesitemos reposo, no. Cesó porque el reposo, el verdadero reposo ya se mostró. ¿Y quién es el verdadero reposo? Es Cristo. Entonces, ya no estamos obligados a cumplir la forma, pero sí debemos entender que hay un principio en esto. Que así como a ellos se les demandaban que guarden un día de reposo para que recuerden que Dios los ha santificado, para que recuerden que Dios es el creador, el dueño de todo, nosotros también necesitamos reposar constantemente en Cristo y recordar que es Él el que nos ha santificado, que es Él el que nos ha rescatado, que es Él el que ha hecho la obra en la cruz y no somos nosotros. No es tu congregar, no es ni siquiera tu orar, no es ni siquiera que leas la Biblia lo que te trae reposo. El que trae reposo es Cristo. Y porque estás en el reposo de Cristo haces las cosas que haces. Porque si no estuvieras en su reposo, créeme que a lo bueno le estarías llamando malo y a lo malo le estarías llamando bueno. Entonces es necesario seguir reposando en el Señor. Y nosotros también constantemente acudir a ese reposo de Cristo y recordar que Él nos ha santificado, que Él nos ha creado. Entonces, mis hermanos, para los que están sirviendo, porque muchos de ustedes están sirviendo, recuerda que cuando Cristo fue a la cruz dijo consumado es decir, misión cumplida. La obra ha sido acepta a los ojos de Dios. Tus pecados han sido perdonados. Entonces ya no hay nada que agregarle. Pero por si acaso, ¿qué tal por si acaso para darle una ayudita? Voy a guardar el día sábado, o quizás por una ayudita, quizás con mi ofrenda me acerco un poco más a Dios. No, Cristo ya ahí lo hizo todo. Pero todo lo que tú haces ahora, que sea de agradecimiento a Dios, ya no para obtener algo, ya no es a cambio de algo, sino por lo que Él le ha hecho. No permitamos que lo que nosotros hacemos por Jesús parezca más importante que lo que Él hizo por nosotros. ¿Me dejo entender? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Le estoy dedicando tiempo a Dios, le estoy sirviendo a Dios, y como que eso de pronto, lo que más, no está mal hacer esas cosas para el Señor, lo que tú haces para el Señor no está mal, pero eso que no haga que se infle tu pecho, porque eso que haces para el Señor no es más que lo que Él hizo por ti. Decía un comentarista bíblico, no eclipsemos la luz de Cristo en nuestra vida con nuestras obras. A veces pensamos que es por lo que nosotros hacemos, y es por lo que Él ha hecho por ti. Y eso es realmente encontrar reposo en el Señor.
Señor, las cosas que hago es porque estoy entendiendo todo lo que tú has hecho por mí. Y todo lo que hago es por agradecimiento a ti. Ya no es para ganarme un galón más aquí y de pronto decir, yo soy más que alguien. No es para eso. Es una necesidad para nosotros. Es un privilegio poder realmente servirle al Señor. Tengo un hermano en Cristo, ustedes quizá lo conozcan, no lo quiero decir su nombre, pero para que no se le infle el pecho nuevamente, pues él decía, me siento intranquilo cuando no sirvo al Señor, me decía. Y es cierto, o sea, cuando ya has entendido el sentido de servirle al Señor, muchas veces vas a estar intranquilo. Pero por otro lado, que cuando ya estás sirviendo al Señor, no te conviertas en una Marta. Marta, su servicio al Señor, pensaba que estaba por encima de estar reposando a los pies de Cristo. Y Jesús, tanto así que llegó a reclamarle a Jesús diciendo, ¿acaso no te das cuenta? Yo acá con todo que haceres y María ahí conversando contigo, ¿no? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, estresada estás, ¿no? Turbada estás. María ha escogido la mejor parte. María ha escogido reposar en su Señor. Jamás que tu activismo, tu servicio a Dios rompa o opaque tu comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Que tengo tantas cosas que hacer y son cosas buenas a lo mejor, pero que esas cosas buenas no opaquen tu comunión con Dios, porque solamente en tu comunión con Dios, tu comunión con Cristo, vas a reposar realmente en Él. Y Él siempre va a estar ahí. Venid a mí, todos los que estén trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Finalmente termina Éxodo diciendo, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él, dice, cuando acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es literal, fueron tablas que Dios mismo se la dio, tablas de piedra, dice, escritas con el dedo de Dios. No es que la talló Moisés, no es que lo hizo alguien más, sino Dios mismo talló estas tablas y se las dio a Moisés, ¿no? Y vemos que más adelante vamos a ver que estas tablas van a ser puestas justamente en el arca del pacto. Por eso que también se le conocía como el arca del testimonio, porque ahí van a estar las tablas. Aunque se dice que las segundas tablas, porque estas las va a romper, ¿no? Porque el próximo capítulo vamos a ver que cuando ha sucedido todo esto, va a descender y va a encontrar a ese pueblo. Le dijo, anda, ve Moisés, tú nomás habla, porque nosotros, da miedo cuando Dios habla. Dijeron, no, había un terror, no, anda, tú habla, Moisés, sí, nosotros vamos a cumplir todo lo que él diga, todo lo que te diga, acá estamos, amén, le vamos a dar like, no hay problema, dijo el pueblo. Moisés va a descender y va a encontrar al pueblo en su jarana, ¿no? Y ciertamente Dios va a tener misericordia, pero también va a traer juicio a los que propiciaron todo esto. Pero ese es un tema del próximo capítulo, no te lo pierdas. ¿Qué tal si oramos?